Padre bendito, queremos agradecerte por este tiempo que nos has permitido, Padre, gozar y disfrutar de tu presencia en medio de este tiempo de alabanza, en medio de el inquirir en tu palabra. Ahora nos disponemos, Señor, a recibir de ti tu instrucción. Úsame, Señor, como instrumento útil en tus manos. Permite, Padre, que esta audiencia física, más la audiencia que se pueda captar a través de las redes, a través de YouTube, puedan alcanzar, Señor, la bendición de ser edificados por tu palabra, Padre. Te pido, Señor, que agregues sazón a estas palabras, que agregues sazón, convicción, que nos lleve, Señor, incluso al arrepentimiento si somos confrontados por tu verdad, por tu palabra, Padre, de verdad, y que conforme a ello, Señor, procuremos cambios, procuremos transformaciones en nuestro ser interior para ser mejores individuos, mejores personas, mejores creyentes, mejores hijos tuyos. En el nombre de Yeshua, Padre, te damos las gracias en este tiempo. Amén y amén. Pido entonces a los niños avanzar a su salón de clases para entrar ya nosotros en materia con la porción del día de hoy. Bien, amados, después de esta pausa vamos a iniciar con esta disertación. Esta porción se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 18, versículo 1, al capítulo 20, versículo 23. Shemot, capítulo 18, 1 al 20, 23. Esta porción lleva por título Yitro. Yitro. De todo este relato vamos a extraer principios fundamentales de vida, amado, que nos apuntan a la excelencia. Escúcheme usted. Esto nos va a apuntar a la excelencia. No es casual que esta porción fue titulada por los sabios como Yitro, que significa excelencia. Y el contenido de los compromisos adquiridos desde los 10 mandamientos hasta los principios de obtener una buena administración para delegar, para administrar justicia, apuntan, amados, a que el pueblo de Israel tenía un llamado a la excelencia y que cuando escudriñamos las escrituras en este relato, estamos llamados al mismo desafío, a la excelencia. ¿De acuerdo? Bien, el suegro de Moisés, Yitro, traducido al español como Jetro, en hebreo, Yitro, significa su excelencia. Este era un ministro de Madián. En el pasado nos llegaron a enseñar, y algunas escuelas tradicionales de corte teológico enseñan que él era un brujo. Pero la verdad es que a la luz de la Torá, él era un ministro importante, un servidor importante, alguien visto como una excelencia, como especie de un embajador de Madián. Y que al final, aunque Madián no era el pueblo elegido por el Eterno, Madián tenía mucha influencia de la Torá oral. Y esto se cree así porque Madián viene siendo descendiente también de Abraham a través de Setura. Eso lo puede ver en Génesis, Bereshit, capítulo 25, versículos 1 y 2. Entonces, este hombre, el suegro de Moisés, oye sobre los grandes milagros que el Eterno hizo al pueblo de Israel. Y viene desde Midian hasta el campamento israelita, trayendo consigo la mujer de Moisés, es decir, su hija, y sus 2 hijos, es decir, los nietos de Yitro. Este le aconseja a Moshe nombrar una jerarquía de magistrados y jueces para ayudarlo en la tarea de gobernar y administrar justicia a la gente. Cabe destacar, no está aquí escrito, un comentario que doy a conocer a todos, que en años anteriores he dado a conocer. Se cree que Yitro, desde la historia universal, era Hammurabi. ¿Ok? Hammurabi traduce en árabe el acompañante del profeta. Y todas las indicaciones sobre el código de Hammurabi, que es un código estudiado en la historia universal, provenga de Yitro. Y que Yitro viene siendo la misma persona que Hammurabi. Adelante. Entonces, los hijos de Israel acampan frente al monte Sinaí, donde son informados que el Eterno les ha elegido como una nación de sacerdotes y una nación santa. Las personas responden proclamando: todo lo que el Eterno dijo, lo haremos. ¿Cierto? Esto tiene relación con la expresión
Naase benishma, que traduce, escucharemos y luego entenderemos. Obedeceremos y luego entenderemos. Fíjese que esta nación es elegida como una nación sacerdotal, pero solo una tribu era la que estaba dirigida al sacerdocio. ¿Cómo es que toda una nación es llamada al ejercicio sacerdotal? ¿Por qué cree usted eso? Porque el pueblo de Israel es el pueblo sacerdotal para el resto de las naciones. Amén. Si nosotros somos injertados en ese libro natural y ahora somos parte de ese pueblo escogido por el Eterno, cuyo rol es la de ser sacerdote, implica esto que todos nosotros estamos llamados a ejercer también un sacerdocio delante del reino, delante de su obra y por supuesto delante de las naciones o del entorno de personas que no conocen al Eterno. ¿Lo estamos viendo? Lo otro es que también fueron elegidos como una nación santa. Y ciertamente el llamado que hay para nosotros, según los escritos apostólicos, como casa, comunidad, mal llamada iglesia o asamblea, es que nosotros seamos también un pueblo, una comunidad santa. Amén. No, mal llamada iglesia. Llamada iglesia. En el sexto día del tercer mes de Sivan, 7 semanas luego del Éxodo, toda la nación de Israel se reúne al pie del monte Sinaí. El Eterno desciende sobre la montaña en medio de truenos, rayos, humo y los sonidos del shofar y manda a Moshe ascender. El Eterno proclama los 10 mandamientos, mandando al pueblo de Israel a creer en él, no adorar ídolos o mencionar el nombre del Eterno en vano, observar el Shabbat, honrar padre y madre, no matar, en este caso sería no asesinar, no cometer adulterio, no robar, no dar falso testimonio ni desear la propiedad del prójimo. La gente dice a Moisés que la revelación es demasiado fuerte para soportarla, rogándole que reciba la Torá del Eterno y luego la transmita a ellos. Así es como se resume entonces este relato, que a continuación haremos algunos incisos de todo este relato, de toda esta historia, de aspectos, amados, que son preponderantes para cada uno de nosotros. Nos ubicamos en Éxodo capítulo 18, versículo 1 al 9. Voy a leer de corrida con algunos énfasis. Dice el texto, y Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, oyó de todo lo que el Eterno había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, cómo el Señor había sacado a Israel de Egipto. Entonces Jetro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, mujer de Moisés, después que éste le había enviado a su casa. Y vino Jetro, suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de Moisés al desierto, donde estaba acampando junto al monte del Eterno. Y mandó a decir a Moisés, yo, tu suegro Jetro, vengo ante ti con tu mujer y tus 2 hijos. Salió Moisés a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó, y se preguntaron uno al otro cómo estaban y entraron en la tienda. Fíjate que hay un buen trato hacia los suegros. Hay gente que odia a los suegros. Y tenemos en el populacho, ¿verdad? Ese mal signo sobre los suegros. Hay personas difíciles, hay suegros difíciles, pero nosotros como sacerdotes, en la medida de lo posible, está en nuestra responsabilidad responsabilizarnos, en canalizar cómo llevamos esa relación con ellos y que no sean ellos los que dominen esa relación en contra de nosotros. ¿Ok? Vale destacar este detalle acá. Y Moisés contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho al faraón y los egipcios por amor a Israel y todas las dificultades que les habían sobrevenido en el camino y cómo los había librado el Señor. Interesante que en esta conversación Moisés saca a relucir cómo el Eterno, por amor al pueblo, lo libera del pueblo de Egipto, pero también le cuenta acerca de las dificultades que le habían sobrevenido a ellos en el camino. Entonces, ¿cuál es el énfasis acá y qué debemos aprender? El hecho de que el Eterno tenga un acto redentivo, un acto redentor sobre tu vida, librándote de algún mal, librándote de algún proceso de esclavitud, librándote de alguna dificultad, no significa que vas a ser libre de dificultades. Fíjense que ellos fueron libres de una esclavitud, pero tuvieron al mismo tiempo que exponerse y enfrentar muchísimos otros desafíos. ¿Ves? Pero aunque les habían sobrevenido
estos desafíos en el camino, aún de todas ellas el Eterno les había librado. Amén. Suena sencillo, suena de lógica leerlo y comprenderlo así, pero es bueno hacer el inciso para que usted cobre conciencia, mi amado, de que el Eterno te puede librar de algo para meterte como que un aprieto mejor. Y de allí que se derivasen en aquel tiempo las murmuraciones que, bueno, ¿para qué no se de eso? Para morirnos aquí en el déjanos entonces ya en esclavitud. Esa, la lógica humana, tiene su lugar, pero desde la perspectiva divina del Eterno, si era necesario salir de una esclavitud, a pesar de que te ibas a enfrentar a otras vicisitudes y a otras dificultades. Entonces, humanamente hablando, muchas veces somos testigos de la intervención divina en nuestras vidas ante situaciones de dificultad, pero al salir de ella, como nos encontramos con otra, murmuramos o ponemos en duda de que efectivamente el Eterno me libró de un mal. ¿Sí lo estás viendo? Entonces, con esto aprendemos, mis amados, de que el Eterno nos puede librar y nos está librando, pero eso no nos va a poner exentos de otro tipo de pruebas o de dificultades, pero lo importante acá es que siempre va a prevalecer el hecho de que el Eterno con todo te va a librar, con todo Él te va a tomar, con todo Él te va a entregar la victoria. Amén. Porque todo obra para bien. Sí, Señor, eso tiene que ver también con supervisión divina. Éxodo 18:9 dice, y se alegró Jetro de todo el bien con que el Señor había hecho a Israel. Escúchenme. No dice que Jetro se alegró por haber sabido que en medio de dificultades el Eterno los había librado, sino que por todo el bien que el Eterno había hecho con ellos, es decir, aunque no estuvieron exentos de otros problemas y de otras aflicciones, aún así el Eterno los libró y simplemente se llega a la conclusión de parte de Jetro que vio todo el bien que el Eterno había hecho a sus vidas, a este pueblo, y le había librado de la mano de los egipcios. Entonces Jetro dijo, bendito sea el Señor, Baruch Hashem, que les libró de la mano de los egipcios y de la mano del faraón, y que libró al pueblo del poder de los egipcios. Hay un reconocimiento de alguien que no ha creído en el Dios de Israel, de alguien que no es seguidor ni es siervo directo del Dios de Israel. Escúchenme. Ahora bien, ante esta declaración, prosigue el texto diciendo, ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Hay un reconocimiento. Y a este punto de reconocimiento, mis amados, llegamos nosotros cuando no hay lugar a la duda de que el Eterno es el Todopoderoso y de que Él es más poderoso que cualquier otro Dios, credo, religión, creencia que yo haya tenido en mi mente, ¿verdad? Cuando Él se revela en nuestras vidas, no queda la menor duda de que definitivamente Él es el Señor. ¿Me explico? Él es mi autoridad, Él es el que es, y Él está por encima de cualquier deidad. Esto lo reconoció Jetro. Pero además de ello dice, ciertamente que esto se probó cuando trataron al pueblo con arrogancia. Si hay algo que el Eterno hace, es darse a conocer cuando nos están tratando con arrogancia. El pueblo de Israel fue víctima de la arrogancia en medio de la esclavitud. Y nosotros muchas veces somos víctimas de la arrogancia por sistemas de injusticia que nos rodean, que constantemente están allí merodeando, están allí fastidiándonos, están allí molestándonos, están allí al asedio y persiguiéndonos. Y ante esas dificultades nos tratan con arrogancia. Pero que nos traten con arrogancia, si bien es cierto, es motivo de afligirnos, no es menos cierto que es un momento de oro para que el Eterno revele su señorío sobre tu vida. Amén. Así que si circunstancialmente tú estás siendo víctima de la arrogancia de alguien o de muchos a tu alrededor, en tu entorno, ya sea con tus vecinos, en el domicilio donde vivas, en el trabajo, en el entorno donde tú te desenvuelves, te están tratando con arrogancia, sépase que el Eterno lo que quiere darse es a conocer como Señor. Y la forma como Él se va a manifestar como Señor es que tú te mantengas en la postura de ser un sacerdote del cielo y de ser una persona santa para el Eterno. Así es como el Eterno se glorifica. Amén. Así es como el Eterno se glorifica. Y Jetro, suegro de Moisés, tomó un holocausto y sacrificios para el Eterno. Escúcheme, nadie, y esto es un principio, nadie
que no conozca al Eterno, presenta un sacrificio. Si nos cuesta a nosotros conociéndole, amado, alguien que no conoce al Eterno no presenta sacrificio. Jetro aquí presenta este sacrificio porque está reconociendo que verdaderamente Elohim es el Eterno. Elohim es el Todopoderoso. ¿Lo estás viendo? Y ese reconocimiento lo lleva a presentar holocaustos y sacrificios para el Eterno. Aarón vino con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moisés delante del Eterno. Y aconteció que al día siguiente Moisés se sentó a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces con el pueblo? ¿Por qué juzgas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta el atardecer. Y respondió Moisés a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar al Señor. Un rol que tiene todo líder espiritual es que siempre debe consultar al Eterno por situaciones que le estén planteando a la persona. Desde la consejería, desde la orientación, desde una toma de decisiones, desde una dirección que tú puedas impartirle a una persona, necesitas constantemente estar consultándole al Eterno. Porque no se trata de tus atributos, no se trata de tus habilidades, se trata de la consulta que tú le eleves al Eterno para ayudar a una persona que te está tocando la puerta ante una ayuda. ¿Lo estás viendo? Entonces, respondió Moisés a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar al Eterno. Bien, cuando tienen un pleito, vienen a mí y yo juzgo entre uno y otro, dándoles a conocer los estatutos del Eterno y sus leyes. Algo importante, mis amados, dentro de la obra, en pro de ayudar a las personas, en este particular, permítanme, desde la consejería o desde librar un conflicto en un momento determinado, es importante primero consultar al Eterno y en segundo lugar, dar a conocer las leyes del Eterno. Esto es primordial, porque puede que tú estés expuesto ante un conflicto porque no estás cumpliendo con algún mandamiento de la Torá o de las Escrituras. Hablo entre creyentes en este punto. Generalmente, la experiencia que he tenido cuando alguien está en conflicto en algo, inevitablemente está infringiendo en alguna falta con algún mandamiento de las Escrituras. ¿Sí? Porque por el contrario, quien está en cumplimiento con todas ellas simplemente tiene gozo, tiene paz, tiene shalom y no va a estar envuelto en un conflicto. Entonces, cuando estamos inmersos en un conflicto, posiblemente algo de las Escrituras, algo de la instrucción divina, estamos violando. Y tenemos que recurrir al consejo sabio para que por el consejo sabio yo logre identificar en dónde es que estoy fallando. ¿Me explico? Para yo poder volver a tener shalom. No perdamos esto de vista. Tanto para quien pueda compartir un consejo o impartir un consejo, como para aquel que está solicitando el consejo. Para ambos casos es bueno tener presente estos aspectos. Entonces, el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No puedes hacerlo tú solo. Imagínense, si esta era la apreciación de su suegro, cuando todavía no había llegado la esposa ni los hijos, imagínense ahora en presencia de su esposa y sus hijos. Tenía una ocupación adicional, naturalmente hablando, era su familia. ¿Me explico? Entonces iba a ser mucho más cuesta arriba el hecho de atender o pretender atender a todo el pueblo, ¿ok? Sin delegar funciones y sin delegar administración de justicia, que es el punto que a continuación estaremos ahondando. Jetro interviene y dice, versículo 19, ahora, escúchame, yo te aconsejaré y el Eterno estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios. Cuando el Eterno te designa alguna responsabilidad, es necesario que en el marco de esa responsabilidad, todo asunto tú lo eleves al Eterno. Todo asunto. Todo asunto. Escúchenme. Todo asunto. Desde lo más secular y mundano hasta lo más santo. Todo asunto debes consultarlo delante del Eterno. ¿De acuerdo? No es solo lo espiritual. No se limita solo a lo espiritual. Aún en lo secular necesitas ayuda divina, sobre todo si tú eres el responsable directo ante
ante una delegación de responsabilidad secular. ¿Sí? Permítanme este pequeño ejemplo que me sucedió ayer. Permítanme. Un compañero de trabajo sufrió un accidente de trabajo. Pierde el equilibrio, se apoyó sobre un montacargas, colocó su mano y se fracturó el dedo meñique. Él se fue a su casa, no reportó absolutamente nada. 3 horas después, entonces reporta el accidente. Hay unos criterios a nivel de ley que debe hacerlo dentro de los 60 minutos. No se cumplió con este criterio, pasaron muchos más otros minutos, arribaron a cerca de 3 horas. Y en la entrevista a la persona, prosiguiendo yo a una investigación preliminar, me indica que el dedo meñique se le fracturó al apoyarse. Él no sabe que se haya fracturado, naturalmente fue al médico. Cuando le practican una rayos X, una radiografía, se da cuenta o determinan pues que tiene una fractura en el de la mano. Sí. Entonces, técnicamente hablando, cuando uno fue preparado en anatomía, los huesos del cuerpo humano soportan el peso del cuerpo humano, salvo a que se trate de una persona obesa o mórbida, ¿ok? Pero de resto, cualquier hueso puede soportar tu peso. Si la persona se soportó sobre su mano, eso está bien, pero que de allí se haya generado una fractura, genera caxiosidad, ¿sí? Ahora, yo no sé qué ocurrió y estoy a kilómetros porque eso ocurrió en Apure. ¿Qué me corresponde? Orar. Llevo el asunto al Eterno y le pido al Eterno que todo salga a la luz y que Él me dé una resolución a este punto, que momentáneamente se convierte en un problema laboral. Oro al Eterno. Hoy en la madrugada envían a rayos X y la fractura fue en el metatarso, casi en el centro de la mano. Por un apoyo, no es posible física y mecánicamente hablando. Entonces te das cuenta ante esa evidencia que eso no es posible. Algo más está ocurriendo que no se está declarando. ¿Sí lo ves? Pero ¿dónde ves la luz? Cuando el asunto lo presentas delante del Eterno. Amado, cualquier conflicto laboral, para todo lo que elaboramos, cuando se tranca el serrucho, hablando vulgarmente, ore al Eterno. Ore al Eterno, Él le dará la sabiduría, Él traerá a luz otras situaciones de las cuales usted no está en conocimiento para saber qué es lo que realmente está sucediendo en una situación de conflicto laboral. Esto es lo laboral, pero no escapa a lo familiar, ¿sí? No escapa a lo matrimonial, no escapa incluso a aquellos aspectos de índole personal. Todo elevémoslo delante de nuestro Padre, porque como sacerdote, uno de nuestros roles es precisamente presentar todo asunto delante del Eterno. ¿Lo puedes ver? Bien. Pero escuchen esto. Él, en el consejo le dice, primero que si le escucha, el Eterno estará con él. Qué bueno. Si tú me escuchas, Moisés, el Eterno estará contigo. Y se lo está diciendo a alguien, no se lo está diciendo a Aarón, como un sumo sacerdote, como alguien directo del pueblo. Cácteme aquí la idea. Una persona ajena al pueblo le dice que si le escucha, el Eterno estará con él. A veces es necesario, bueno, a veces no, siempre es necesario escuchar el consejo sabio para que el Eterno esté contigo. Ate el consejo sabio con el hecho de que el Eterno esté contigo, mi amado. Eso no tiene desperdicio. Obra así porque en principio de autoridad espiritual, papá ministra así a sus hijos y a su pueblo. Amén. Lo que necesitamos es discernimiento y sensibilidad de corazón para que conforme a lo que te estén diciendo, tú lo sigas para que el Eterno esté contigo. Ahora, el hecho que el Eterno esté contigo significa que hay garantía de que todo, absolutamente todo va a salir bien. No. Debes, sabiendo que el Eterno está contigo, someter todo asunto delante de Él. Todo asunto. Y esto implica orar, implica solicitar dirección desde la oración, por supuesto. Implica depender de Él ante la situación que se me está presentando y que requiero una resolución a ese conflicto, a esa confusión o a esa situación que requiere de una decisión. Ahora, aquí hay un agregado importantísimo en el siguiente versículo. Dice, y enséñale los estatutos y las leyes. Si hay algo que no debe escapar de toda consejería, es la enseñanza de los mandamientos.
en relación al conflicto que la persona está viviendo. ¿Me explico? Algunas parejas que hemos asistido, sobre todo gente que no es de la comunidad, nos han dicho, cónchale, nos llama la atención que ustedes que siempre nos van a dar una orientación, parten de algún mandamiento. ¿Por qué es eso? Entonces yo les decía, porque nos es necesario enseñarles que el consejo sabio va a surgir del cumplimiento de los mandamientos, pero si ustedes no lo conocen, yo necesito dárselos a conocer. Si ustedes cumplen con ese mandamiento, el Eterno los hace libres hoy mismo del conflicto que están atravesando. Lo hemos experimentado, mis amados. Cuando la gente entra en corriente, cuando la gente entra en el camino que debe seguir según el designio de la voluntad del Eterno, pareciera que esa gran carga que no tienes cómo quitártela de encima, de pronto se desvanece, amado. Se desvanece porque tú estás recurriendo a comprender los estatutos y las leyes del Eterno. Pero adicional a ello les dice, y hazles saber el camino que deben andar. Hay que enseñarle a la gente cómo andar en el camino, porque el conocimiento de la palabra no necesariamente te enseña a caminar en el camino. Y saber caminar en el camino no necesariamente te indica conocer los mandamientos. Necesitas ambas. ¿Me explico? Habrá gente religiosa que desde el ser responsable y desde la disciplina sabe que debe, por ejemplo, congregarse, ofrendar, colaborar, ayudar, saludar. Bien, por eso. Él sabe andar, el comportarse en la obra. Él sabe andar, pero él desconoce los mandamientos. Ahora, pueden existir personas que conociendo los mandamientos no saben cómo actuar. Entonces, en el ser humano, ambas necesidades deben ser cubiertas. El conocimiento de los estatutos y sus mandamientos, pero también el conocimiento de cómo andar. ¿Me explico? Porque cada quien, en función al llamado divino que el Eterno ha establecido sobre su vida, va a tener una forma de andar. Obviamente, dentro de los preceptos del Eterno, pero van a haber particularidades que son para esa persona. ¿Lo puedes ver? ¿Ves esa diferencia? Ahora, además de ello, les dice, hazle saber el camino en el que deben andar y la obra que han de realizar. A ver, si usted tiene una empresa o tiene una necesidad de contratar a alguien para hacer un trabajo, a usted le interesa es que la persona sepa hacer lo que usted necesita que haga, ¿sí o no? Eso es lo normal. En el reino no es así. Préstame atención a esto. Que tenga oídos para oír, oiga. En el reino necesitamos que la gente sepa lo que va a hacer, pero partiendo de un fundamento, de que él conoce la Torá, de que él conoce el cómo andar, ¿ok? Para luego estar habilitado en saber qué es lo que debe hacer. De nada me vale a mí colocar una persona que sepa hacer algo si no tiene temor del Eterno en cuanto al servicio a la obra. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces es necesario el conocimiento de su palabra, el saber cómo andar en los caminos y además de ello saber qué es lo que le compete hacer. Esto es necesario. Dice, además escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios. Acá la Torah dice, hombres virtuosos, temerosos de Dios, hombres veraces, íntegros, dice la Torah, que aborrezcan las ganancias deshonestas y los pondrá sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Y que juzguen ellos al pueblo en todo tiempo. Y que traigan a ti todo pleito grave, pero que ellos juzguen todo pleito sencillo. Así será más fácil para ti y ellos llevarán la carga contigo. ¿Qué tal? Un principio de administración, delegación de funciones. Lo que tú haces, distribúyelo en otros. Y los casos más graves los tratas tú. Un principio gerencial. Aquí se muestra un principio gerencial. ¿Sí lo vemos? Poderoso. Por demás, poderoso. ¿Sí? Ahora, hay un perfil. Estas personas debían ser veraces, íntegros. Estas personas debían ser temerosas del Eterno. Temerosas del Eterno. ¿Sí? Debían aborrecer las ganancias deshonestas para poder hacer el trabajo. Entonces, había un perfil a cumplir, por un lado, y por otra era necesario enseñarles los estatutos y las leyes para que ellos supieran cómo juzgar, qué código utilizar en el juicio, ¿ok? Conocer las leyes para saberlas aplicar naturalmente.
y mostrarles el camino en el que debían andar. O sea, cómo te debes conducir tú como juez. Porque tú eres ahora un ejemplo para todos. Tú tienes que conducirte de una manera. Había un perfil a cumplir, mis amados. ¿Y saben algo? Literalmente hablando, seguro, pues, nosotros no tenemos la responsabilidad directa de administrar justicia. Pero en nuestro diario vivir, siempre vamos a estar sometidos a juzgar por la palabra las decisiones que voy a tomar. Si me conviene o no, si es voluntad del Eterno o no, si eso es bueno o es malo, si eso me conviene o no. Todo debo juzgarlo a la luz de la palabra del Eterno. ¿Sí lo estás viendo? Ahora, aterrizando la idea más a lo familiar, como padres de familia, nos toca a diario juzgar. Entonces necesitas conocer los estatutos y leyes, necesitas conocer hacia dónde va la familia, hacia dónde quieres enrumbar la familia para que todos te sigan, ¿sí? Además de ello, necesitas conocer cuál es tu rol. Bueno, si soy papá, ¿cuál es mi rol como padre? Si soy mamá, ¿cuál es mi rol como madre? Entonces, desarrollarme en ese rol, conocer bien cuál es mi función para cumplir con mi parte y Hashem cumpla la de él, pero en medio de todo eso, para administrar justicia y que éste sea contundente y que ésta pueda seguirse por los demás miembros de la familia, me es necesario, amado, seguir un perfil, ser íntegro, ser temeroso del Eterno, aborrecer las ganancias deshonestas, para así poder administrar sobre un pueblo. Si tú eres fiel en casa, seguro Hashem te va a llamar para sus negocios, para su obra. Así lo enseña el apóstol Pablo cuando dice, si alguien desea el obispado, si alguien desea ser el supervisor en la obra, buena obra desea, pero debe tener su casa en orden. Porque teniendo la casa en orden, es donde él gana el mérito para ahora administrar autoridad y justicia sobre la obra o la casa de Dios, sobre la familia de la fe. Amén. Esto es primordial. Ahora, ¿significa esto que estás libre de errores? Aquel líder que tiene tal responsabilidad o compromiso, desde luego que no. Claro que no. Lo importante es, desde la integridad, no es que es libre de errores o que es perfecto, sino que desde la integridad, hey, él es el primero que va a reconocer, cometí un error en esto, voy a corregir. ¿Me explico? Y le reconoce delante de toda la familia. Yo casi que semanalmente en cada chaval le pido perdón a mi familia. Bueno, tampoco tan seguido, pero sí con mucha frecuencia, responsablemente le pido perdón a mi familia. ¿Sí? Por ejemplo, hijo, yo te busco al fútbol a las 5 de la tarde y le llega a las 5:20. Yo le pido perdón a mi hijo. Créeme, no suena exagerado, pero en mi código no es exageración, es mi deber ser. Digo, perdóname, te llegué tarde por esta y por esta razón. No, está bien, papá. Él lo ve como un poco superficial o superfluo, pero para mí no, porque yo me comprometí con él a que era una hora y le fallé a ese compromiso. ¿Sí lo estás viendo? Ahora, ¿qué estoy modelando con esto? En calidad de padre, ser un juez conforme a los designios del Eterno, porque yo conozco cuál es mi rol, yo conozco cuáles son mis responsabilidades, yo conozco cuál es el camino, yo conozco cuáles son los estatutos y leyes que deben regir sobre ese principio. ¿Lo estás viendo? Y ahí yo lo que estoy es marcando. Yo no estoy diciendo, haz lo mismo que yo estoy haciendo, no. Eso es simplemente un modelaje. Yo lo que espero para una próxima generación, en este caso para mis nietos, si el Eterno me diera vida, ¿verdad? Y el gozo puede disfrutar nietos, es que los padres de esos nietos hayan hecho lo que hizo el abuelo. Porque es un concepto generacional. Papá, es un concepto generacional. ¿Lo estás viendo? No es un tema de 4 paredes de la iglesia, que es bonito, aquí se canta, aquí se estudia la escritura. Eso es bonito. Ahora, bate este concreto en la calle, en tu sola. Bate este concreto con tus hijos, en tu sola. De eso se trata, de marcar nuestra propia vida, amén, por su palabra. Entonces, dicho así, concluye Jetro diciendo, si haces esto y Dios te lo manda, tú podrás resistir y todo este pueblo, por su parte, irá en paz a su lugar. ¿Ok? Si haces esto y Dios te lo manda, si haces esto, ¿qué cosa? El consejo de él, ¿verdad? Si haces esto y Dios te lo manda, es decir, Jetro está reconociendo que por encima de su consejo debe prevalecer la presencia del Eterno en el asunto. Entonces, una vez más, si haces esto y Dios te lo manda, tú podrás resistir, podrás soportar esa carga, ese compromiso, y todo este pueblo, por su parte, irá en paz a su lugar. Es decir, terminada la consejería, terminado en las plenarias, terminadas las enseñanzas,
terminada aquellos momentos donde la persona necesita shalom, la persona se irá con shalom. Porque va a ministrar con justicia y él no va a desfallecer del todo. Él va a tener la resistencia para enfrentar cualquier problemática que se presente en medio del pueblo. Amén. Quizás en la actualidad, amado, tienes múltiples ocupaciones. Y pues, dada la naturaleza de las ocupaciones, no se la puedes delegar a todo el mundo o a cualquiera. E incluso aún queriendo hacerlo, no cuentas con esas personas. Hablo desde lo personal y desde lo laboral. Si esto es así, ora a Hashem, ¿verdad? Para que Él te dé resistencia, amados. Y tú puedas ir en paz. Amén. Toma el consejo sabio de las Escrituras. Ocúpate en obedecer al Eterno y Él permitirá que tú vayas con paz. Puedes tener 1000 cosas, pero tú vas con paz. Amén. Tú vas con paz. Moisés escuchó a su suegro. Fíjense que esto es una gran lección de humildad, porque tratándose de Moisés y de toda la dirección divina que sin duda alguna Hashem tenía sobre su vida, ¿cómo decirle a Jetro, mira, te voy a escuchar? Cualquier otro simplemente diría, mira, está bien lo que me dice, pero yo voy a seguir buscando en el Señor. Y resulta que a quien está utilizando el Eterno como un instrumento para darle un consejo es al ministro de otro país, es al ministro de otra cultura, es a alguien que es ajeno a la obra del Eterno. Imagínese usted. Esto tiene su lugar y por supuesto lo más importante con esto es que esas personas que son ajenas a la obra reconozcan al Señor. ¿Ok? Reconozcan al Señor. Entonces, Jetro era ajeno al pueblo, pero él reconoció al Señor y presentó sacrificios al Eterno. Y reconoce en todo momento que si tú sigues mi consejo, que si tú me escuchas, pero al mismo tiempo tú obedeces al Eterno, Él estará contigo. Está dando lugar al Eterno. El tema aquí es, amado, cuando busca la ayuda externa de algún profesional, de alguna persona con experiencia. En un sentido, eso no está mal. Pero si la persona no te está orientando en el nombre de Dios, y no me estoy refiriendo a una persona creyente, escúcheme, posiblemente su consejo no sea el más prudente. Y ese detalle lo vamos a ver más adelante, en un punto en particular que tiene que ver con la Torá y la terapia. Así es el título de un artículo que voy a estar compartiendo al finalizar acá el mensaje, finalizando el mensaje, para que usted vea la efectividad de esto. Bien, sigo por acá. Es así, ¿verdad? Como en esta lección aprendemos diversidad de aspectos. Primero, este relato nos enseña principios valiosos en cuanto a la administración, delegación y comunidad. Sin duda alguna, ¿cierto? El día que usted esté liderando sobre un lugar, estos principios éticos deben marcarle a usted. Usted debe delegar. Ahora bien, no va a delegar en nombre de delegar, ponerle la carga a cualquiera, porque esas personas las he conocido. Ese estilo de liderazgo yo lo he conocido. Y aún dentro de la obra, ¿sí? Yo conozco gente de fe que cualquier persona que ya asistió 2 veces a la congregación seguramente lo pone a hacer algo, a enseñar, a ministrar o a hacer algo. Hay personas, por ejemplo, cuando pasa mucho con los músicos, si el músico llega y pues abiertamente, mira, sí, yo soy músico profesional, toco tal instrumento y ese es el instrumento que yo necesito, ¿qué te dice la lógica? Póngalo ahí de una vez porque él sabe tocar, él sabe hacerlo, pero él no tiene temor a Dios, él no conoce los mandamientos, no sabe bajo qué principios éticos debe regirse. ¿Sí? Recuerdo, estuve en una congregación hace unos años y llegó un flautista profesional y tratándose de un señor mayor, dijeron en la confianza, ¿qué mal puede hacer ese hombre? Bueno, pero es que no es un tema de que él haga el mal, es un tema de que él conozca al Eterno. Y lo involucraron rápidamente en el tiempo de las alabanzas, en la administración de las alabanzas. Y en cuestión de 2 fines de semana, un buen día, él, desde su ingenuidad, le dijo a los pastores, pastores, tú sabes que yo soy músico profesional. Sí, sí, ya lo sabíamos, conocemos tu testimonio, qué bueno. No, es tremenda bendición, pues, contar contigo, siendo tú profesional de este instrumento. Sí, pero el punto es que como yo soy profesional, yo necesito cobrar por mis honorarios. Entonces, usted no tiene por ahí unos diezmitos que usted me pueda colaborar, así abiertamente. Usted no tiene unos diezmitos con que me pueda colaborar. Yo no le estoy poniendo un precio, solamente que me dé una ayuda, porque bueno, profesionalmente hablando, yo me dedico a la música. Entonces, mientras otros estaban creyendo que él se trataba de una persona arrepentida, de una persona que había sido convertida de sus pecados, de una persona que había renunciado a su vieja vida, ¿verdad? La verdad es que dentro de sí, no, yo soy músico profesional, me necesitan en esto que esto, yo estoy cumpliendo con mi trabajo. Lo que igual no es trampa, si yo estoy cumpliendo con mi trabajo, por favor, necesito que me paguen.
Esas cosas pasan cuando no hay preparación, ni de un lado ni del otro. De un lado para administrar esos asuntos, ni del otro lado, pues porque naturalmente se trataba de una persona nuevo creyente, que no conocía cómo es que se debe administrar la obra del Eterno. ¿Lo estamos viendo? De allí la importancia de conocer estos aspectos. Que Moisés escuchara y obedeciera a Jetro es una muestra de humildad y sabiduría, sin lugar a dudas. De humildad, ¿por qué? Porque si alguien con quien trataba Moisés era con el Todopoderoso, dígame usted, si usted cuenta con el Todopoderoso, ¿con quién más va usted a contar? Si ya cuenta con él. ¿Ah? Y si es al estilo de Moisés, dedo a dedo, ¿me explico? Face to face, en vivo y en directo, por favor, ¿qué otra consejería yo necesito? Pero él fue humilde y escuchó a Jetro, ¿saben? Escuchó a Jetro. Entonces muchas veces en nuestra arrogancia religiosa, permítanme, ¿verdad? No aceptamos consejos de nadie. ¿Me explico? No, no necesariamente, ya va. Pesemos las palabras, pesemos el consejo de otra persona que en un momento dado te está dando un consejo. Ciertamente puede ser muy desacertado, pero cuidado si no es la persona, cuidado si no es la mula de Balaán quien te está hablando en un momento determinado para que tú salgas de tu torpeza o salgas de tu necedad. ¿Ok? En la multitud de consejeros está la sabiduría, declara Proverbios capítulo 11, versículo 14. Ciertamente es así. A veces, en medio de la necesidad del consejo, en medio de la necesidad de una orientación para solucionar un problema, necesitamos de la sabiduría. Pero eventualmente a veces necesitamos de los consejeros, es decir, de un grupo de personas que desde distintas ópticas, pero en la fe, te pueden ayudar. Amén. Si hay algo, amados, donde yo he entendido al Eterno y bendigo su nombre por permitirme conocerle y ver con esta perspectiva este punto de administración y gerencia, tiene que ver con el hecho, amado, de que yo no me quedo con un solo mensaje. No me quedo con un solo mensaje. Alguien me imparte un mensaje, yo voy a revisar sobre la temática otros mensajes. Y al final yo voy a tomar una decisión, escudriñando las escrituras y llegando a una conclusión con criterios y fundamentos en las escrituras. ¿Ok? No me voy a ir de buenas a primeras. Si yo me fuera de buenas a primeras, hoy por hoy estuviera cometiendo muchísimos errores. Entonces agarro el consejo de uno, escucho a otro, equilibrio, tomo una decisión por acá, tomo otra decisión por acá, pero procuro depender de una multitud de consejeros y no de una sola persona. ¿Me explico? Esto es valioso. El Pirkei Avot, el libro de la ética de los padres, en el 2.5 declara, el sabio no es aquel que sabe todo, sino aquel que aprende de todos. Y hay algo, amado, sin conocer este principio, y por eso me identifiqué mucho con él, cuando lo leí, es que yo procuro aprender de todo el mundo, aprendo, de todo el mundo. No subestimo nada, porque cualquier persona me puede mostrar en un momento determinado una perla o una óptica que yo por años no la tengo en una rama determinada, en un conocimiento determinado, etcétera, etcétera. Entonces es importante armarnos con este pensamiento. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12, declara, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Mesías. Acá, ¿a qué debemos dar lugar, amados? A entender a que la obra del Eterno, representada como el cuerpo del Mesías, tiene muchos miembros y todos ellos son útiles. Entonces, no puedo sesgarme a pensar en una forma única en relación al perfil, por ejemplo, de un creyente. No, yo debo pensar en la pluralidad. ¿Me explico? En permitirles a que todo desde la creatividad, obviamente siempre dentro del canal regular de la Torah, de las Escrituras, que es nuestro fundamento principal, podamos ser y podamos ser libres. ¿Me explico? No por el hecho que a mí me guste siempre adornarme con una corbata, debo obligar al hombre a usar corbata, no, y aquí la gente es libre y la gente viene casual. No pasa absolutamente nada con ello. ¿Por qué? Porque yo creo en la pluralidad en cuanto a conducta social. Amado, sea feliz, que si se colocan el moño, que si se colocan el adorno, que si se colocan el cabello suelto, sea feliz. Usted se siente bien y pleno y no está atentando contra las escrituras. Respecto a ese modo, tenga shalom, disfrútelo. Esa pluralidad a mí me gusta y estoy seguro que las escrituras acompañan eso. Hashem es un Dios de detalles.
Vea usted, él pudo, en nombre de su presencia, ¿qué era más importante, el recinto o la presencia del Eterno? Les pregunto. Sin lugar a dudas, la presencia del Eterno. Pero aún así, el Eterno cuidó detalle en las vestiduras sacerdotales, en las vestiduras del sumo sacerdote, en los adornos, ¿ok? Para toda la ornamentación para el templo. O sea, Hashem es un Dios de detalle. Atentos aquí, mujeres. Punto suspensivo. Atentos aquí, hombres. Amén. Porque nuestra cultura, influenciada por el machismo, nos pone como muy básico. No, espérate. Hay lugar para que nosotros también busquemos el adorno. Santo. Apartado para el Eterno. Pero generando buena imagen. ¿Sí lo estás viendo? De eso vamos a hablar más adelante. Ahora, sobre un principio de delegación de funciones que en un momento dado usted se pudiera encontrar en esa faceta, en lo laboral o dentro de la obra del Eterno, veamos un ejemplo de Yeshua y aprovechemos el punto para hacer otras aclaratorias. Me encanta mucho irme a los escritos apostólicos porque podemos ver la riqueza cultural que se encuentra en ellos. Veamos el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos 5 al 14. Vea esto, amado. A estos 12 envió Yeshua después de instruirlos. ¿A quién envió Yeshua? A los discípulos. ¿Pero cuándo? Cuando Él les pareció. Porque como la presencia del Señor está en ellos, hagan lo que, como el Señor les dirija. No, los instruyó, dice la palabra. ¿Sí lo estás viendo? A estos los envió Yeshua después de instruirlos. Amado, yo estoy consciente que muchos de ustedes tienen algunos años de aquel lado. Yo tengo conciencia de eso. Y mi oración permanente es que el Eterno agregue obreros. Ahora usted dirá, ahora tú pides por obrero, pero usted que esto está lleno de obreros. Ajá, pero ¿qué obreros están calificando? ¿Qué obreros están cualificando? Es el punto a revisar. Y en eso yo no tengo afán, porque yo no soy dueño de esta obra. Yo soy un administrador de esta obra y Hashem nos estará mostrando progresivamente quienes se van sumando a ese servicio, considerando sus cualidades y considerando el temor al Eterno. Considerando la instrucción de la palabra del Eterno, desde luego. Y en el caso de Yeshua, veamos estos particulares. Dice, no vayan por el camino de los gentiles y no entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Esto era una instrucción, amado. Para el momento, el maestro está enviándole, pero con unas instrucciones específicas. Présteme atención a esto. Mire, dice, no vayan por el camino de gentiles. Pero ¿cómo así que no hay por el camino de gentiles? ¿Que acaso somos unos monstruos? ¿Es que acaso el Eterno está discriminando a las personas? ¿Cómo es que Yeshua le dice a sus discípulos, no vayan por camino de gentiles? Porque en nombre de este texto, muchos han mal enseñado, a partir de una mala interpretación, de que no, nosotros no predicamos porque Yeshua enseñó que no vayamos por camino de gentiles. Entonces yo no tengo que ir a predicar la palabra porque yo no tengo que ir por camino de gentiles. Qué desdibujado de la realidad están esas interpretaciones. Escúchenme. Dice, no vayan por camino de gentiles y no entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Yeshua, quien nos enseña a amar a nuestros enemigos, y para aquel momento histórico, judíos y samaritanos no se querían entre sí, Yeshua dice, no entren a ninguna ciudad samaritana. Preste atención, pero esa es la instrucción. Cualquier discípulo venezolano de nuestra onda, maestro, ya va, tú me estás enseñando que ame a mi enemigo, como que no voy a entrar a la ciudad de Samaritana, ¿sí o no? Esa es la lógica. Ok, prestemos atención, vean. Sino más bien vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es una instrucción. Y cuando vayan, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. Amén, amén. Da gracia, de gracia recibieron, den gracias. No se provean de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón. ¿Saben qué es un bordón? Una vara. Porque el obrero es digno de su sostén. Y en cualquier ciudad o aldea donde entren, averigüen quién es digno en ella y quédense allí hasta que se marchen. Es decir, vayan a las aldeas y quien les reciban, bueno, entren y compartan con él, si le reciben. Al entrar en la casa, denle vuestro saludo de shalom. Aquí dice paz, pero realmente, aún en griego, refiriéndose a paz, tiene que ver en este caso con shalom.
eh, y si la casa es digna de vuestro saludo de shalom, venga sobre ella shalom. Vean la importancia de sus visitas. La gente pierde el detalle, ¿no? No es que me encanta el café y sea solo por el café, ¿no? Pero ¿qué tal ir a la casa y saber que si me reciben, ellos reciben shalom? Más no tiene precio, porque es tan alto el costo que no tiene forma de ponerle un precio. El shalom en el hogar. Entonces, que te visite alguien con el principio claro, con convicción de que si te visito, soy motivo de shalom para tu vida y shalom para tu hogar, trae shalom a tu casa. ¿Ve usted la importancia de una visita? Tanto para que usted visite, como para que a usted le visiten. ¿Sí? Bien. Obviamente con gente entendida, ¿verdad? No va a llevar usted a cualquier persona mal hablada, grosera, ¿me explico? No, una persona que me va a estar criticando, no, ya va. ¿Sí? Sea selectivo, eso no es malo. Es sano, de hecho. ¿Ok? En ese sentido. Voy a recibir una visita de quién se trata la persona. ¿Es una persona grata? ¿Una persona que me va a bendecir? ¿Una persona que me puede edificar? Bienvenido, claro que sí. ¿Me explico? Bien. Entonces, vuestro saludo de shalom se vuelva a ustedes. Esto es, si la casa no es digna. Es decir, si la persona más bien te rechaza, ese shalom que debió reposar sobre la casa, por motivo de bendición de lo alto, se regresa a ti. ¿Ves? Pero ¿qué pasa si te corren de una casa? Sigues también, te vas murmurando, voy más para esa casa. ¿Ves? O sea, corres el poquito shalom que te quedó. No, las escrituras dicen que cuando tú vas por el mensaje y te rechazan, tú regresas, pero tú eres lleno con aquel shalom con el cual te rechazaron. Esto es importante tenerlo en cuenta. Bien. Y cualquiera que no le reciba ni oiga vuestras palabras al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudan el polvo de los pies. ¿Okay? Es como para hacer un corte a, al hecho de no recibirle, al hecho de despreciarle. ¿Ok? Hace un corte al hecho de despreciarle. Bien. En principio, lo que quiero hacer notar, amado, es que Yeshua también giró instrucciones, pero hubo también instrucciones particulares. ¿Ok? Y esto es parte de la delegación. Es necesario delegar. Es necesario impartir instrucciones en un momento determinado. En los anuncios son instrucciones que estamos dictando, que son dinámicas, que pueden cambiar en un momento determinado, que tienen pormenores, que tienen cosas muy específicas. Y la intención, bajo el principio de delegación, bueno, es que sigamos la ruta, porque se supone que si el Eterno está con nosotros, nos está guiando es por esa ruta. ¿Lo puedes ver y valorar de esa manera? Entonces, dicho así, quiero, ya aquí, muy aparte del tema, abrir un paréntesis en hacer algunas salvedades. Porque en Lucas 22, 35 al 41, Yeshua le da una instrucción a los discípulos completamente contraria. Le dice incluso que compren una espada. ¿Usted no ha leído ese detalle? Usted lo lee y le pasa por encima, pero lo lee con detalle. Yeshua le mandó a comprar una espada. Vaya buscándolo. Ahora bien, permítanme quitarle aquí los pétalos a la margarita, ¿no? Vean. No vayan por el camino de gentiles. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted esto? Si el mensaje de salvación es para todos. Enseñado por Yeshua mismo. Porque Yeshua fue enviado por el Padre para que muriera por la humanidad, no solamente por el pueblo de Israel. ¿Cómo queda este texto acá? Entonces, voy a servirlo en dos platos. Voy al primer plato. Hay quienes enseñan que no debemos ir por el camino de los gentiles, por lo tanto no estamos obligados a enseñar las buenas nuevas de salvación a la gente. ¿Cuántos creen en esa postura? Gracias, Señor. Roguemos por ello. Qué bueno que no lo vean así. Hay quienes, dentro de la perspectiva hebrea, tienen esa idea, mis amados. Y yo buscando un espejo para mostrarle, hijo de tu mamá, ¿tú quién eres? ¿Me explico? Para tú merecer y otros no. ¿Me explico? Si Yeshua mismo te está diciendo que recibe por gracia, da por gracia lo que recibes por gracia. Entonces, el punto es que es una instrucción específica en ese momento. Hay persecución de los gentiles hacia los judíos. Si ellos van a predicar hacia los gentiles, van a ser perseguidos en ese momento histórico. Pero por otro lado, hay una prioridad. Primero es predicar la casa, predicar a Israel. Esa es la primera misión. Después de ello iremos a las naciones, como tal cual ocurrió en el libro de los Hechos.
y predicarán estas buenas nuevas de salvación a Jerusalén, a Judea y hasta lo último de la tierra. Está abierto para todos, pero la prioridad en este punto era para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque él fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Recuperemos primero a los perdidos de la casa de Israel y cuando seamos más, nos vamos con los gentiles. Igual también con los samaritanos. No quiero que estén en conflicto en este momento. Pero aparte de ello, viene otro gran error de enseñanza. Cuando dicen, no se provean de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en sus cintos, ni de alforja por el camino. Por cierto, ¿qué es una alforja? ¿Qué es una alforja? Un bolso. No, como un morral para viajes. Un morral muy grande. Para largos viajes donde tienes que tener tus recursos básicos, pues, ¿no? De subsistencia. Para aquel momento, eso era una alforja, pero también se podía decir alforja como al equipaje, pues, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos de viaje a otro país, y tú dices, mira, arreglaste las maletas, no es propiamente la maleta, yo puedo arreglar las maletas, si le dices a mi hijo Ezequiel, él te va a arreglar las maletas. Ponen las maletas ahí. Pero resulta que arreglar las maletas es colocar la ropa interior, bien dobladita, la ropa, la plancha, ¿me explico? Y entonces entra mi esposa, que de una maleta muda la casa, no sé cómo hace, pero ella muda la casa ahí. ¿Ok? Pero preparó maleta. Ajá. Entonces, tú podías decir, en el contexto de aquel momento, prepara la alforja. La alforja era, prepárate lo mínimo necesario porque vamos a salir de viaje. Entonces, debías tener una cobertura adicional, una sandalias adicional porque se rompían en el desierto. ¿Ok? Alimentos y provisiones de más. Y cuando habla de oro, de plata y de cobre, tenía que ver con joyas. Ahora, ¿por qué debían desprenderse de eso? ¿Y cuál era el fin de la joya? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Se han hecho esa pregunta? Porque los discípulos necesitan llevar estas joyas para hacer intercambios en el camino. A ver, voy de viaje muy lejano, ¿verdad? Y llega un punto que se me agotaron las provisiones. Necesito comprar otras cosas. Ah, bueno, pero aquí yo tengo una pulsera de oro. Yo llego, vendo la pulsera de oro o la cambio, ¿verdad? Por trueque, por alimentos. ¿Me explico? Sí, mi hermano, eso es muy antiguo. No digo desde el principio, pero sí muy antiguo, eso sí. Antes de la moneda incluso. Antes del intercambio monetario era el trueque. Entonces, amados, el que no se provieran de esto es que Hashem los iba a mantener. ¿Me explico? En ese viaje, para llevar la buena nueva de salvación, no lleven nada de esto, porque Hashem le va a sustentar. ¿Y cómo le iba a sustentar? A través de la gente que los iba a recibir. Bendito el nombre del Eterno. Así caminamos en esta casa. Amén. Hashem más de una vez nos ha dicho, avancen. Sin joya, porque yo soy el que los voy a sostener. Y aquí estamos, mis hermanos. Aquí estamos. Aquí estamos. Usted no me lo está preguntando, pero necesito que usted dimensione el testimonio. Acá se ha invertido cerca de $15,000. Cuando ninguno de nosotros llegamos, me atrevo a decir, a $500. Y aquí se ha invertido más de $15,000. Eso lo hace el Eterno. El Eterno multiplica lo que llega al alfolí. Usted ve el antes y el después. Antes y después de este recinto, no cree que era este recinto. Cuando era una cristalería completamente arruinada. Hashem hace esas cosas. Y la instrucción específica de no llevar estas cosas era para que no estuvieran preocupados ellos por su sustento, porque el Eterno los iba a sustentar a ellos. ¿Estamos en cuenta? ¿Sí? Dice, porque el obrero es digno de su sostén. Amado, quien sirve al Eterno es digno de su sostén. Es decir, Hashem va a tener un cuidado de él. Créame que sí. Hashem tiene un cuidado de él y de nosotros. ¿Está claro aquí el punto? Ahora, en Lucas 22, 35 al 41, ¿lo pueden ubicar, por favor? Yeshua dicta una instrucción completamente contraria. Allí, algunos osarán en decir, bueno, pero ¿qué pasó aquí? ¿Se confundió? No, es que son circunstancias diferentes. ¿Me explico? El hecho de que yo le niegue a mis hijos algún día, no significa que le voy a negar toda la vida eso. Y lo contrario, el hecho de que yo le concedí el permiso para hacer algo, significa que toda la vida va a ser el permiso para lo mismo. Porque las circunstancias cambian. Las demandas cambian. Y en el Eterno eso puede ocurrir en un momento determinado. ¿Sí lo ves? Ajá, detente allí. Porque el maestro de paz te está diciendo, si tienes otra chaqueta, vende la chaqueta, pero compra la espada. No es lo contrario, el que tenga 3 espadas, vende la espada y compra los abrigos. No, la prioridad es sobre la espada. Ese Yeshua de Hollywood, catire, ¿verdad? Entristecido, pero que inspira. Hermano, tenemos que quitarlo de nuestro estereotipo. ¿Me explico? ¿Significaba esto que le estaba promoviendo la guerra, la violencia? No, evidentemente que no, pero necesitaban la espada para cualquier peligro que se iban a encontrar. Y él mismo dice, en algún momento yo les pedí a ustedes que no trajeran provisiones, ¿cierto? Lo está diciendo, pero en esta ocasión, el que tenga, traiga.
Padre eterno, increíble. Esas son las detalles de detalles que tenemos que revisar en los evangelios. Una ironía, ¿se están dando cuenta? Qué tremendo, ¿no? Bien, entonces vemos ejemplos de Yeshua dictando instrucciones a sus discípulos, unas encontradas con otras en distintos momentos, como lo pueden ver allí. Eso puede ocurrir con un líder, ¿ok? Eso puede ocurrir con un líder. Estamos arribando aquí a una hora, amados. Voy a resumir lo que a continuación voy a presentar, porque a propósito del perfil que sugiere Jetro a Moisés sobre los hombres de virtud, hay una característica que les acompañan que voy a estar acá repasando. En años anteriores se había abordado el punto como hombres de valor y desarrollaba toda una enseñanza y todo un estudio sobre esta característica. En este particular, este no va a ser mi centro, pero sí voy a realzar algunas características de un hombre de virtud. El Pirkei Avot declara: en un lugar donde no hay hombre, esfuérzate en ser hombre. Y créanme, esto no tiene nada que ver con el tema de la diversidad de género, mucho menos con crisis de identidad de género, no. Lo que te está diciendo en otras palabras es que siempre que se necesite un hombre y tú estés allí, y esto para el género masculino, sé hombre. O sea, sé serio, ponte los pantalones. ¿Ok? Eso implica, entre otras cosas, ser un hombre con virtud. Ahora bien, perdón, me fui a otro lado. Sí. Trata de no convertirte en un hombre de éxito, sino en un hombre de valor. ¿Qué nos enseña el mundo hoy en día? A cómo alcanzar el éxito. Pero ¿quién enseña acerca del valor? La palabra. La palabra. A eso estamos llamados nosotros. Si tú eres un hombre de valor, o ya has alcanzado el éxito o estás muy cerca de él. Pero fracasado no vas a morir. ¿Me escucha el mensaje? Repito, si usted es un hombre de valor y no ha alcanzado el éxito, ya está muy cerca de él. Pero seguro estoy, no morirá usted fracasado. Y el mundo nos enseña y nos da recetas de solamente cómo alcanzar el éxito. Y en este punto sí me volteo a todo el género, ¿verdad? Hombres y mujeres. Bien el punto, ¿verdad? Entonces, en cuanto a hombres de virtud, esta actitud incluye una serie de cualidades que van desde lo intelectual, conocimientos, inteligencia y criterio, hasta lo material, estabilidad económica, carácter, presencia física y en las relaciones humanas, honor, liderazgo y estima. Un hombre de valor lo debe caracterizar como lo enseña, mejor dicho, la Torá, temerosos del Eterno, ¿verdad? Más que temerosos de la gente. Y si es posible, no temerosos a la gente, pero sí temerosos del Eterno. ¿Ok? Aquí no podemos vacilar. ¿Sí? No le puedo llamar la atención porque ¿qué dirá? No. Si de parte del Eterno tienes que hacer el llamado de atención, haz el llamado de atención. Obviamente, en el marco del respeto, con dignidad, sin ir en detrimento de la persona, pero tienes que confrontar la situación. ¿Ok? Y esto es para todos. ¿Ok? Esto es para todos. No interesados en el lucro, no amantes del dinero, ni de sí mismos. Atentos con esto. Hay mucha gente, amados, y sobre todo en los medios religiosos, que son amantes del dinero, que practican la doctrina de Balaán. Eso está escrito. Y eso, amados, tenemos que cuidarlo. No podemos ser amantes del dinero. Amén. Por ello, nosotros hemos acá practicado el hecho de no estar solicitando la ofrenda o estar en un momento para la ofrenda. No, yo oro por la ofrenda en otro momento que usted ni sabe, ni supo cuándo se oró por él. ¿Me explico? Y en el tiempo de la alabanza nosotros presentamos nuestras ofrendas. ¿Quién tuvo la disposición de corazón, según la voluntad del Eterno, de presentar una ofrenda? ¿Me explico? Ni promovemos un momento exacto para que todo el mundo sea estimulado a ofrendar, ni promovemos el hecho de pasar el alfolí por persona, que eso es bien católico. ¿Ok? En el pueblo de Israel el alfolí estaba sobre el altar y la gente venía al lugar. No es que yo voy detrás de la gente. ¿Qué es eso? Eso no es una limosna, mi hermano. Que por cierto el tema hay que trabajarlo, porque hay conceptos muy errados acerca de lo que significa e implica una ofrenda. Pero el punto acá es que no debemos ser amantes del dinero. Y eso, amado, sale a flote. Yo no tengo que decirte, yo amo el dinero para que tú sepas que yo amo el dinero. ¿Me explico? Sino que con mi estilo de vida, con el fruto que yo rindo en relación con el dinero, yo soy perseguidor y ambicioso del dinero. Cuidado con eso. Eso va en contra de la Torá.
Eso no es un carácter transformado por la Torah. Cuidado con esto. ¿Ok? Una cosa es aspirar, ¿por qué no? Un mayor ingreso. Aspirar, ¿por qué no? Generar algún otro ingreso. ¿Cómo no? Pero sin el afán de yo perseguirlo. Porque cuando yo persigo el dinero, no puedo adorar al Eterno. Yeshua enseñó, nadie puede amar a dos señores. Porque o amará a Mamón o amará al Eterno. Fíjense que entre tantos dioses que existían para aquel momento, la comparación de Yeshua fue con el dios Mamón, con el dios de la riqueza. Porque esa era la mayor lucha de un judío para aquel momento. Sobre todo si abrazaba grandes riquezas. Entonces, cuidado, amado, con ser arrastrados por estas filosofías que solamente promueven el alcance monetario, el alcance material. Cuidado, cuidado, cuidado con esto. ¿Ok? Eso no es compatible con la Torah. Te expone a una situación de estar a espaldas del Eterno, incluso. Entonces, guardemos nuestros corazones de estos particulares y más como servidores de Él. Amén. Dice el texto en la Torah, además escogerás, visualizarás, en hebreo sería TGC, de todo el pueblo, hombres de virtud, temerosos del Eterno. Amén. Serví en un ministerio, mis amados, que cuando habían situaciones por bajas finanzas, se buscaba algún evento para recaudar fondos. Pero la temática a tratar siempre era de finanzas. Eso no es sano en el reino. Eso nos hace depender de un evento y no de depender del Eterno, del Todopoderoso. Amén. ¿Qué nos enseña el apóstol Pablo también sobre el perfil de la calidad de creyentes? Es decir, de la excelencia a la cual debemos llegar, mis amados. La segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 14 al 20, nos da luces a esto. Dice, recuérdales estas cosas, declarándoles solemnemente delante del Señor, que no contiendan acerca de palabras, lo cual para nada es provechoso, sino para ruina de los oyentes. Procura con diligencia presentarte ante Elohim de forma aprobada, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la correcta palabra de verdad, que es la correcta palabra de la Torah, de la verdad, la Torah, ¿verdad? Pero que evita profanas y vanas palabrerías, porque producirán más crecimiento de la impiedad, y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que ya hubo resurrección, y trastornan la fe de algunos. Sin embargo, el fundamento de Elohim se mantiene firme. Teniendo este sello, conoció el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que pronuncia el nombre del Señor. Pero en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos ciertamente para usos honrosos y otros para uso común. Concluye con esta comparación el apóstol Pablo para hacerte ver que en la obra va a haber de toda clase de gente, pero eso no significa que todo el mundo va a estar para deshonra, ni que todo el mundo va a estar para honra. Lo importante es que en cuanto a tu responsabilidad personal, tú veles por cuál va a ser tu área de servicio y en función a ello ser un creyente de calidad, es decir, un varón virtuoso. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 21 al 26. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso de honra, santificado, útil para su amo, preparado para toda buena obra. Huye de las pasiones juveniles, sigue en pos de la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón puro invocan al Señor. Pero evita las controversias necias o insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque un siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, tolerante, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Elohim les concede el arrepentimiento conducente al conocimiento pleno de la verdad, y vuelvan en sí y escapen del lazo del maligno, en lo que están cautivos a voluntad de él. Finalizando por acá, en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, declara, pero es necesario que el supervisor sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Si usted identificara a un líder, amados, que tiene por constancia la alteración de alguno de estos valores, esa persona no es digna de seguirlo. Vaya que es dura las palabras que estoy diciendo y vaya que yo me expongo en el centro de la diana. ¿Ok? Pero esto es clave, mis amados. ¿Ok? Es necesario que el supervisor, aquí está hablando de quien vigila por la obra. Puede ser ancianos, pueden ser pastores,
pueden ser apóstoles incluso. Pero es necesario que el supervisor sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio. Vamos, yo he visto líderes que no son sobrios. No porque estén embriagados, ojo con esto, ¿no? Sino que hablan cosas sueltas, divagan, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, ¿no? Y aún así hay gente que le sigue, imagínense. Prudentes, gente he conocido imprudentes, ¿sí? Decorosos, hospedadores, actos para enseñar. Muy bien. 5 minutos más y finalizamos. Quiero compartir, amados, 2 artículos que están íntimamente relacionados con este relato histórico y con algunos aprendizajes en relación a los mandamientos. Ok, vean. ¿Qué características o atributos tienen las personas que logran ser personas de valor? Solamente voy a darles un vistazo, no voy a enseñar al respecto. No es mi objetivo el día de hoy. Por aquí menciono 16 de ellas. Y hay un segundo aspecto que solamente voy a leerla con 2 artículos que tienen que ver en este particular con los 10 mandamientos. Ajá, vea. Tenemos que afianzar, porque he venido explorando con diversos creyentes, el hecho, amado, de que hay desconocimiento de cuál es el primer mandamiento en la Torah. O el primer mandamiento de los 10 mandamientos, quiero decir, de las 10 proclamas. Y el primer mandamiento es que Él es Hashem y que Él es nuestro Elohim. Porque Él nos sacó de la tierra de Egipto, somos de su propiedad. Es el primer mandamiento. Y ese ejercicio, por favor, hágalo. Porque con los mandamientos que enseña Yeshua se genera confusión. Y Yeshua no está en contra de esto. Yeshua está hablando de amar al Señor sobre todas las cosas, que son los 5 primeros mandamientos, y de amar a tu prójimo como a ti mismo, que son los segundos 5 mandamientos. ¿Estamos de acuerdo? Padre, que esta esencia sea resguardada en lo profundo de nuestras almas. Que sea una dependencia directa, genuina en cada uno de nosotros. De que en la medida que te obedecemos, en esa medida tenemos shalom con nosotros mismos y con nuestro entorno. Que no sea poca cosa, Padre, los mandamientos. Que no mintamos, aún en nombre de los colores o en nombre de las trivialidades o de los juegos de palabras. Permítenos, Padre, ser transformados en hombres y mujeres de valor, en hombres y mujeres virtuosos, para que juntos, Padre, sigamos construyendo sobre esta roca, que es Yeshua el Mesías. Y con esto, que tu obra se extienda, que las tiendas se extiendan, Padre eterno, para albergar a muchos otros que están sin luz, como nosotros en el pasado estuvimos sin luz. Dirígenos, condúcenos, haznos más dependiente a ti, Padre. Que prevalezca tu espíritu en nosotros para ser sensibles a este nivel de detalle, Padre. Y con ello ser más efectivos. Y finalmente, alcanzar la excelencia que está detrás de bastidores en la enseñanza del día de hoy. Llévanos a ello, Padre. Llévanos a ese desafío. Es nuestro compromiso mantenernos en ese desafío. Ser excelentes, ser mejores en todas las cosas, Padre. En tu nombre y por tu nombre. Por los méritos de Yeshua. Amén.